entonces no hubo proceso terapéutico. Fue algo conversacional. Entonces, cuando nos damos cuenta que estamos en un proceso psicoterapéutico, terapéutico no te está funcionando. Es porque yo necesito que lo que regrese a mi mente sea diferente. Entonces, hay una gran diferencia entre tener un buen diálogo con un terapeuta a tener un proceso terapéutico. Y que obviamente no podemos querer cambiar en una hora toda nuestra percepción de la vida. Es un proceso, porque tampoco de la noche a la mañana pensamos de la manera que pensamos ni sentimos de la manera que sentimos. Todo esto fue un proceso. Entonces, pues ya llegó el bueno y vamos a tener una dinámica. ¿No grabamos? Venga, ay, Santa Madre. Ay, no, Martín, 15 para empezar, este rato yo lo admiro mucho, lo quiero mucho. Mi carnero me. Aunque le voy a pegar un poquito. Sí, aunque ahorita a mi camarada. Okay. La ventaja de ser el impartidor es que yo nomás voy a dejar la dinámica con él. Sí, pero bueno, es una ventaja para mí. Una ventaja para él. Me voy a quedar con la daguita de él. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos lograr con esto? Es crear una distinción entre lo que es un punto de quiebra. ¿Sí? Entonces, ahorita nosotros vamos a iniciar un ejercicio con ustedes donde por 5 minutos Ricardo no me va a estar hablando a mí, sino le va a estar hablando a ustedes. ¿Sí? Yo voy a iniciar con lo que es disociación, la reflexión de la disociación. Las 3 personas que voy a pedir a 3 personas que aporten algo más. Como ven que yo solo estoy invitando. Entonces, ¿qué ocupamos con Ricardo? Entonces, ¿qué ocupamos con Ricardo? Que por 5 minutos, los bailes que puedes, no. No, que estos 5 minutos sí te desnudes, pero en tu diálogo. ¿Ok? En el contexto simplemente habla de Ricardo, de quién eras, cómo estás, ¿sí? Pero no hables de lo que quisieras, sino de quién eras y cómo estás. Nada. ¿Ok? Entonces, ahorita, entonces no solamente es para mí, sino es para todos. Mi nombre es Ricardo. Y pues les cuento, yo soy una persona desde chico muy miedoso. Yo no me sentía parte de mi familia, como que yo era adoptado, no sé, porque, bueno, el día de hoy, pero bueno, así me sentía. Yo cuando iba a la escuela me sentía como que todo el mundo me observaba, me sudaban las manos. Estaba cuerpo presente, mente ausente en las clases, pues no iba a aprender nada, estaba preocupado por qué me iban a preguntar, qué me iban a decir, a que me fueran a etiquetar, a que me vieran. Realmente fue lo que yo pensaba de mí, o sea, que yo estaba tonto, o sea, ese era mi miedo. Bueno, y así fue. Primaria, secundaria, en secundaria yo no tenía una identidad, no tenía algo a dónde quería llegar, preguntaban qué quiero ser de grande, pues yo viví en una cultura así como de narcos, ¿no? Entonces, pues la primera vez que me preguntaron de chico qué quería ser de grande, dije que quería ser oficial federal de caminos. A mí me gustaban los federales, no como estos, pero no, los de antes fueron un uniforme bien perrona, golpeaban, yo quería ser equipo, y que me agarra una amistad de mamá.
hoy tu hijo nos va a poner de él, que no sé qué. Pues a mí me causó un shock, ¿no? Y ya, no sabía. Bueno, viene la secundaria, salgo de en la secundaria todavía empezaba como que, porque había gente que se drogaba, mis amistadillas ahí, amistades, y yo decía, no, es que yo lo he visto en mi familia, ¿verdad? He visto a mi hermano, y yo no. Bueno, salí de la prepa y me bauticé. Para mí fue algo que me decidió, me volví más de o sea, más de, no sé, un poquito más de valor y el alcohol y toda esta parte y pues no había quien me parara, ¿no? Me sentía donde he estado toda mi vida y bueno, eh, todo eso bonito se torna en pesadilla. Llego para mí empecé los fines de semana, los lunes con el lunes, los fines de semana con todo el martes, fin de semana, entonces fue bien, bueno, sin comentario. Bueno, hacia abajo. Donado. Y estaba todo madreado el cuartito. O sea, yo me metí ahí porque ya ningún adicto me abría la puerta. Porque me andaba buscando el de la puerta del hotel, el cargado, viera, ¿no? No tenía dinero. Eran las 3 de la mañana, más o menos. Yo sentado en la pura orilla de la cama, miraba el colchón, así, no sé, de que estaba embarrado, o sea, pero sí parecía un mapa muy así, muy. Ah, y empiezo a ver el ambientito del que yo tenía mi hábitat ahí. Después volvió a ver un escuchado así quebrado y repleto de ya sabrán qué. Y me paro una de esas y veo un espejito de esos que se hacen burbujas, así que no se ve bien. Entonces me volteo a ver y digo, ay, Ricardo, hasta aquí llegaste. A aquel niño güerito, pegadito, así como Miguel cuando era chiquito, ¿verdad? El bonito, todavía. El de la escuela, ¿verdad? Todavía, padrino. Todavía, padre, todavía traigo el mío. Pero aquel que estuvo en Ibero, aquel que estuvo en el colegio Tijuana, o sea, que estuvo en la mejor escuela, que no sirvió para animales, ¿verdad? Para mí, yo sé que para muchos sí, pero para mí no. Y dije, pues hasta aquí llegaste, Ricardo. Yo era la tercera parte de lo que soy ahorita, ¿no? Chupado, color medio verde, así amarillo, como color ceniza, algo así muy feo. Me miraba yo al espejo ese, y aparte, pues, y fue un momento en el cual yo dije, ¿a poco hasta aquí llegaste? Hasta aquí es, o sea, no hay más, porque yo en mi mente, yo sentía que no había más, ya no había salida. Y fue una de esas, pero bueno, llego a rehabilitación, una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Fue mi proceso. Yo me sentía más pendejo, pero el día de hoy, todo eso me ha ayudado. Aparte, todos cursos, certificaciones, diplomados, ya 18 años limpio, ya 15 años, 16 años trabajando como consejero, ya después como director, ya después como dueño de una, de dos, próxima tres. Vamos a hablar de lo que queríamos, pero esa persona tuve que llegar a eso para a tocar fondo, ¿no? Y fue lo que me impulsó y siento que esa fue mi decisión consciente. Una, de tantas, ¿no? Porque la otra fue la muerte de mi mamá.
pero esa fue una de las que me hicieron cambiar y ya, pues gracias a ustedes, ¿no? A mí creo que con eso, ¿no? No quiero más. Ahora, ¿cómo estás? Hoy como estoy, pueden ver, me encuentro muy bien, una familia, sin hijos, siendo responsable, todo lo que el día de ayer pensé que no podía hacer, hoy lo puedo hacer. Yo creía que no iba a hacer, que yo no iba a poder, pues mantener una mujer, ser responsable. Yo pensaba que iba a poder tener a mis hijos en la escuela, o sea, que iba a ser alguien que aportara, porque siempre era para acá. Entonces, eso es lo que me ha dado estar limpio, hermano, ¿verdad? Y ser perseverante y constante, dedicado. Y yo siempre he dicho, no, que soy el bueno del comité de los miedosos, porque digo, desde chico, porque les platicaba, desde chico me hace miedo. Hoy tengo detectado el miedo y aún con miedo y a pesar del miedo, le doy para adelante. ¿Qué proyectos están pendientes? Que no tenga que ver con la gente. Mm, quererme a mí. Un poquito más. Que hemos hablado. De que tantas cosas que hemos hablado. No, eso no. Que no sé, me agarra mi curva, dime, avísame. Por eso tiene que ser curva. Que salga a la escuela, hermano. Sí. He sido ahí procrastinador de primera, ¿no? Bien. No te arrepientas. Aquí te queda tu vez. Sí. De antemano, un aplauso para el compañero Víctor. Esto de disociación consciente es que ahora a mí me toca personificar a Ricardo. ¿Ok? Yo le pedí de favor a Ricardo una por el cariño, la amistad que tenemos, pero también porque lo conozco. Y, consideramos que el punto de disociación consciente es algo que podemos vivir todos los días si queremos. ¿Ves? O sea, puede ser un hábito que se puede quedar ahí instaurado, pero a veces nos permite poder reflexionar desde la personificación de alguien más. Entonces, pues en este momento te volteas hacia mí, así, y yo soy Ricardo. Pero para eso, tú me das permiso de ser Ricardo. Va, va. Entonces, a partir de este momento, yo soy Ricardo. Ahorita que te escuché hablar de mí, si bien me doy cuenta que hemos podido superar algunas dificultades del pasado, todavía tenemos algo pendiente que crear. Porque llevamos 18 años en recuperación, superando los traumas de la infancia. No del todo, pero ahí va. También hemos superado algunos sentimientos de abandono, de rechazo, de traición, de injusticia y de humillación. Y los hemos podido superar, los hemos podido trascender. Pero hay algo que se te está olvidando a ti y te estás olvidando de mí. Porque antes de que tú y yo fuéramos adictos, había sueños. Y hoy te has enfocado en construir de mí un adicto en recuperación que se pone a la disposición de ayudar a los demás. Pero tú y yo teníamos un sueño pendiente. Tú te has dedicado ahorita a ayudar al adicto, pero al que estás dejando de lado es a mí, porque hay sueños que tú y yo teníamos. Y cuando tú dices que procrastinas, no estás procrastinando, me estás dejando nuevamente de lado. Y si algo hemos aprendido tú y yo de la recuperación, es de que esto tiene que ser una balanza y nuevamente me estás dejando de lado. Tu vida no nada más es la adicción que viviste y lo que nos tocó vivir con nuestra madre, no es nada más eso. Tú y yo, antes de eso, teníamos una inocencia. Y en esa inocencia había sueños. Y eso no los estamos atendiendo. Porque ¿cómo crees que me frustro yo al saber que tenemos potencial, que tenemos inteligencia y lo estamos utilizando para ayudar a los demás,
pero hay una persona que se te está olvidando y esa persona soy yo y esa persona se llama Ricardo. Donde tú le dediques 2 horas al Ricardo no adicto, porque no nacimos siendo adictos. Con 2 horas que tú me dedicas a mí al no siendo adicto, no solamente me vas a retomar en lo que has dejado, en lo que has abandonado por estar en un servicio, que el servicio es bueno, pero también yo te pido 2 horas de servicio de ti para mí. Porque no se trata nada más del hecho de estudiar una carrera, sino de que tú y yo nos merecemos la ilusión de concluir, no el tema del título de la carrera, sino de que tú me estás regresando a mí también. No basta nada más con que sanes mis heridas del pasado, pero también es necesario que rescates esa inocencia que en algún momento estaba, que se vio atormentada y que se vio accidentada por los traumas. Yo necesito que también pienses en mí, porque hoy somos padres y tenemos un niño que va a cumplir 5 años. Y ese niño necesita por lo menos 20 o 22 años de nosotros en su vida. Pero no necesita un padre que nada más esté en el servicio de la recuperación, porque ese niño nos va a ver como su reflejo para la motivación de la vida. Y hoy le transmitimos a ese niño lo que es la superación trascendida de un alcoholismo y de una adicción, pero tenemos pendiente el retomar la vida que dejamos a un lado. ¿Y qué sucede con nosotros los alcohólicos, los adictos, que nos sumergimos tanto en la recuperación, que recuperamos el tema alcoholismo y adicción, traumas y duelos, pero dejamos de lado al que somos? Y te levantas todos los días de la mañana con el servicio, y yo me levanto también todos los días de la mañana con la idea del servicio, pero ¿dónde está el servicio para nosotros? Con el que dejaste. Porque si bien aquellos traumas te quitaron tu infancia, pero hoy te están quitando la posibilidad de poderme rescatar a mí. Yo te necesito en un servicio también para mí. No es porque me lo deba, sino porque lo necesitamos. Porque si no hacemos esto, entonces nos convertiremos en una persona que siempre estará al servicio de la recuperación. Es una función. Pero hoy has recuperado de mí al alcohólico y al adicto, pero falta que rescates a Ricardo. ¿Para cuándo? Un aplauso para Ricardo. Bien. Entonces, ¿cómo te sentiste? ¿Cierto o no es cierto? Claro, claro. Sí. Porque ¿qué pasa cuando nos enserviciamos de más? ¿O qué pasa cuando el terapeuta se enfoca nada más en estar siendo terapeuta? ¿Qué pasa cuando la mamá se enfoca en estar siendo mamá nada más? ¿Cuántas mamás hay aquí que se olvidaron de ser mujer? Ah, sí. Ajá. Gracias, Juan Carlos, te liberaste. Okay. ¿Y cuántos compañeros aquí también en recuperación están muy enciclados del tema recuperación, pero han dejado también sus proyectos? ¿Dónde queda entonces? Entonces, el punto de disociación consciente es el que nos permite poder identificar a cada uno de ellos. Si bien me he reasociado a una parte de mi vida, pero estoy disociado todavía de lo que tengo pendiente. Por eso a mí la parte de la terapia que más me gusta es cuando podemos reasociar, hermano. Cuando nos reasociamos. Y la reasociación tiene que ser algo de día a día. Y es muy amplia. Porque ¿de dónde viene esto? El trastorno de disociación de identidades cuando en algún momento dejé de ser yo. Entonces, inicio un proceso para restaurarme, para rehabilitarme, para recuperarme, y empiezo a convertir una nueva estructura de mi personalidad, pero hay una que yo dejé acá, la dejé de este lado. Si lo analizamos en los 3 estadios, estamos los de la etapa de la inocencia, y la inocencia dura hasta los 12, 15 años, en su defecto puede ser que dure hasta los 5.
Y luego está la etapa de la inocencia. Figuremos que estoy en la etapa de la inocencia, pero cuando yo de esta inocencia no paso a la etapa de conciencia y estoy aquí en la inocencia, pero en sí vivo un trauma, algo que me marca, no pasé a la conciencia. Entonces, ¿qué genero? Genero un paso a un lado donde me estanco en el trauma. Para cuando yo quiero llegar a la adolescencia y a la vida adulta, pero que traigo traumas no resueltos, mis traumas crecen conmigo y mis traumas se vuelven adolescentes conmigo. Mis heridas se vuelven adolescentes conmigo. O sea, mis carencias también me acompañan a la vida adulta. Cumplen años igual que yo. Entonces, cuando yo cumplo años, no solamente cumplo años yo como individuo, sino también todo lo que no he superado. Es decir, que en su momento ese trauma me disoció, dejé de ser yo y empiezo a ser el trauma. Si a ti te han diagnosticado diabetes y el médico te dice, tú eres diabético, ahí está mal el diagnóstico, porque tú no eres diabético. El diabético es tu páncreas. Pero ¿qué sucede cuando la enfermedad la trasladas a la identidad? Entonces ya enfermaste tu identidad. No eres hipertenso, la hipertensión la tiene tu sistema cardiovascular. No eres codependiente, tu codependencia la tiene tu sistema de crianza. Lo no superado, lo no trascendido. Eres una persona que padece la codependencia, pero no eres el codependiente. Porque cuando llevamos el diagnóstico a la identidad, ¿qué sucede? ¿Sí? De hecho, cuando recién se inició Alcohólicos Anónimos, la manera de presentarse decía Bill, I am Bill and I have a problem with alcohol. No decía soy alcohólico. Él decía, yo soy Bill y tengo un problema con el alcohol. Pero no decía yo soy alcohólico. Él respetaba mucho su identidad. El doctor Bob también decía, my name is Bob and I have a great and a big issue with alcohol. Pero no decía él, soy alcohólico. Cuando trasladamos el diagnóstico a la identidad, entonces ya lo vivo, ya lo convierto. Por ejemplo, y aquí Berta nos puede explicar, cuando un niño pierde a su padre y dice, es que yo soy huérfano. No, no eres huérfano. Eres Pedro, ¿ok? Y tus padres, y mis padres fallecieron, pero no quiere decir que yo sea huérfano. Porque entonces, o sea, estoy en condición de orfandad, pero no soy el huérfano. Pero ¿qué sucede cuando trasladamos a la identidad? Entonces generamos una disociación, porque entonces soy el diagnóstico y dejo de ser la persona. ¿Y qué pasa cuando decimos soy neurótico? Eres neurótico. La neurosis, sí. La neurosis la tiene, la neurosis reside en tu capacidad de gestionar la emoción. Entonces tienes un problema con la neurosis. Pero, bueno, ahorita hablabas de esta parte, ¿no? Donde, bueno, yo en mi creencia, y por experiencia, hay muchas personas que puede que hayan disociado esta parte, o reasociado, según ellos, esta parte, y vuelven a consumir, ¿no? Digo, es un caso, o sea, Sí. soy alcohólico, y si quieres alcohólico, si ya no tomas, ya tienes 8 años, debes ser superado, es que si yo todo de decir, se me va a olvidar, como a mucha gente se le ha olvidado, Sí. y por eso va a ir. Sí, no, yo en mi caso, yo también me sigo presentando como alcohólico. Y a veces genera conflicto porque en los grupos, yo digo, bueno, mi nombre es Pedro y yo tengo un problema con el alcohol. ¿Sí? Y a veces para no entrar en controversias, sí, mi nombre es Pedro y soy alcohólico, adicto, en recuperación y en crecimiento. O sea, porque en ese pequeño espacio, en el grupo, me identifico a lo que la comunidad representa, pero yo me aseguro de decirle a Pedro, ¿ok?, que sigue siendo Pedro y que tiene un problema con el alcohol y con la adicción. Porque una cosa es estar dentro de lo que es la confraternidad y otra cosa es cuando ya integras en ti el diagnóstico en tu identidad. Entonces, la disociación es el problema más común en la mayoría de los seres humanos. Se considera que el 99% de la sociedad vive disociaciones.
y que menos del 10% genera una reasociación. Es decir, que hay quienes pueden vivir 3/4 partes de su vida en una disociación donde ya se les olvidó quiénes eran. Y luego empezamos a reasociarnos, pero ahora con el diagnóstico. Entonces, ese es el tema. Entonces, ahorita, para efecto de que nosotros podamos hacer un ejercicio, ¿qué les voy a pedir? Bueno, todavía no lo hacemos, pero nos vamos a poner de pie y vamos a hacer una diada. ¿Qué es una diada? 2. Donde nos vamos a asignar quién va a ser A y quién va a ser B. El A, ¿ok? Empieza a hablar 5 minutos de su vida. Y luego detenemos el tiempo, damos 1 minuto para reflexionar en lo que escuchamos, y luego el B va a personificar al A para que el A escuche por medio del B lo que el A sí mismo no se puede decir. Entonces, ¿por qué hacemos eso? Porque esto nos permite que a través de escuchar en alguien más una personificación de quién soy y quién he dejado de ser, me permite analizar desde otra perspectiva lo que yo no he analizado. Por eso es importante que sepamos que es un ejercicio que dura 5 minutos. Hay veces que puede durar 15 minutos. Lo recomendable es que sean 5 minutos nada más. Porque esto nos permite a nosotros autoobservarnos, pero desde otra perspectiva. ¿Cada cuánto se observan ustedes desde otra perspectiva? Entonces, cuando nosotros hablamos de una disociación consciente, o sea, es que me identifico, cabrón, eso no lo había pensado, eso no lo había analizado. ¿Y quién requiere esto? ¿Los papás les servirá mucho en la codependencia? Porque, ¿qué será cuando nos toque hacer un ejercicio en un caso ya real? Y decirle al papá o a la mamá, me has convertido en tu muñeco de carne, ¿sí? Como hijo, ¿verdad? Pero luego ya lo personificas en primera persona y le dices, este no es el plan que teníamos para ser padres. Queríamos un hijo al corazón y lo convertimos en testigo de nuestra vida. Y ante tus carencias no superadas y que no has querido enfrentar a través de mí, hemos estado creando a un hijo nada más para cumplir con las expectativas de lo que no pudimos hacer. Y lo tenemos todo frustrado porque le queremos decir qué pensar y qué sentir, y nuestro hijo no nos ve como padre, termina viéndonos nada más como proveedor. Entonces después tú y yo decimos que nuestro hijo no nos quiere, pero en realidad no es que no nos quiera, es que nunca hemos hecho nada para que nos quiera. Porque si bien lo alimentamos y le dimos cobijo, le dimos vestimenta, le dimos educación, pero no le dimos formación, porque lo único que hicimos fue que usurpamos su identidad. La codependencia que hace usurpa la identidad, porque quiere a través del control y del rescate formar en la otra persona la vida que no ha podido formar consigo mismo. Y eso no solamente pasa con los hijos, pasa también con las parejas, pasa inclusive también con los amigos. Entonces, los codependientes nos convertimos en usurpadores de identidad. Entonces ahí tenemos ya al hijo o a la hija viviendo nada más en función de las expectativas de lo que nosotros hubiéramos querido de vida. ¿Cuántas personas estudian una profesión por hacerle caso a sus padres y no ejercen su pinche profesión? Un montón. ¿Cuántas personas terminan casándose con la pareja que le hubiera gustado a su mamá o a su papá y viven bien pinches infelices? ¿Cuántos muchachos, cuántas muchachas viven en un ambiente social donde las amistades fueron elegidos por los papás y por las mamás y terminan siempre separados y aislados? Que no permitimos que cada individuo descubra su identidad. ¿Por qué? Porque sí somos los codependientes. Nos gusta controlar, rescatar, manipular, chantajear. Y cuando hay que confrontar, huimos. Y luego después decimos, yo no sé por qué mi hijo es así. No sé por qué mi hija es así. Entonces, pues bueno, nos vamos a poner de pie. Y de preferencia alguien con quien no vengan, porque si no funciona. Sí. No, claro que no. Sepárense. Ni mamás e hijas, ni esposos. Ahí como que se avientan un random y eligen. No, no, tampoco. Se tampoco se mujeres se pueden hacer el parque. No huya tampoco la compañera.
Y allá los compañeros de Zoom, si pueden hacer esto con quienes están ahorita, adelante, y si no, para que observen la dinámica. Bien, ¿ya eligieron quiénes hay, quiénes ven? A ver, pónganse de acuerdo. ¿Quiénes hay, quiénes ven? A ver, sí, sepárense de ahí. Ah, ok. ¿Ya saben quiénes hay, quiénes ven? A ver, ¿ya escogieron quiénes hay, quiénes ven? ¿Sí o no? ¿Ya? A, B, ¿ya están todos los A? ¿Ya están todos los B? Ah, ok. Muy bien. Ah, ya falta alguien. Ah, pues órale, ahí está Lalo. Ok. Entonces, a ver, levanten la mano los B. ¿Sí? Ah, pues por tramposos vamos a empezar con ustedes. Siempre caen, ¿eh? Siempre caen. Es que los B siempre eligen ser B para empezar después. Pero está bien, ok. Entonces, ¿el B qué va a hacer? El B le va a hablar al A. ¿Okay? 5 minutos de su vida. ¿Cómo ha sido su vida? ¿Cómo es ahora? ¿Cómo es ahora? Y es importante algo, que es importante algo. El A nada más escucha, ¿eh? Si lo ve que se queda medio atorado, le hace preguntas, ¿sí? Para empujar, ¿sí? Entonces, digo, ya una vez que pasen los 5 minutos, entonces vamos a decir tiempo. Y cuando digamos tiempo, nada de que acá como el profe que Grafales, no, que pinche Pedro y que no. No, ya, nos quedamos callados 1 minuto y al A le toca reflexionar lo que escuchó del B. ¿Ok? Y luego ya les digo, ok, ahora regresa y haz la personificación. Y ahora tú como B, ¿qué haces? Personificas y le hablas como si fuera la persona. ¿Sale? Entonces, empezamos ya. Medicina.
Pero tómate una selfie con los de Zoom. Tómate una selfie con los de Zoom. O sea, sí, pero ajá, con los de Zoom. Pero también sí, solamente se puede ver así. Sí, lo estoy checando. Cargado. Ok, vamos a tomar un minuto para reflexionar. Un minutito. Vamos a analizar, a reflexionar cómo vamos a personificar. Que consideren que más que un ensayo, es una posibilidad en la vida de la persona que está frente a ti. Y luego ahorita te va a tocar que te personifiques. Entonces vamos a reflexionar ahí, vamos a pensar, que escuché, cómo me tengo que meter en el rol, cómo me tengo que meter en el papel, porque es una acción directa hacia una persona, es algo muy fregón. Hay palabras que destruyen y hay palabras que construyen. Entonces, es un momento valioso para la persona que te va a escuchar y, y es apoyar a una persona a que se pueda autoobservar. No es cualquier cosa. Entonces, vete preparando porque vamos a empezar ya. Ahora personifica a esa persona que está enfrente de ti. Tú eres esa persona. Tú eres esa persona. Y a medida que
Y tiempo. 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 Nadie me pela, ¿no? Tiempo. Agarraron viada, ¿verdad? ¿Qué sienten haberse visto en alguien más? ¿Verdad que es otro boleto? Sí hubo ahí como un punto de reflexión de disociación. Okay, entonces no vamos a dejar que esto se enfríe y vamos a prepararnos entonces porque ahora al A le toca hablar. Le toca hablar, va a tener sus 5 minutos el A para poder nuevamente expresar, y al B que le toca escuchar y poner atención. Y ahora ustedes que fueron ya personificados como B, ya saben cómo hacerlo. Y pues bueno, vamos a llevar a cabo el ejercicio. A los amigos de las redes sociales y de Zoom, sé que está un poco distorsionado, es la dinámica que estamos haciendo, pero son 10 minutitos más, pero de cualquier modo les sirve a ustedes para observar cómo se está llevando a cabo la dinámica. Entonces, empezamos ya. Escucha bien.
Prende el micro a Pedro porque no se oye nada. Prende el micro a Pedro. Préndele el micro al Pedro y silencia a Laura. Silencia a Laura, por favor. Préndele el micro a Pedro y silencia a Laura.
Mírenle, ahora sí, ya los veo más emocionados. Ahí tenemos medicamento para la presión arterial. Bien. Siempre la segunda parte sale mejor, ¿verdad? Vamos igual nuevamente a tomar 5 minutos ahora de personificación. Y ahora ustedes que ya les tocó ser personificados, que lo hagan con mayor injundia. Y empezamos ya. El micro de Pedro está desactivado en Zoom. El micro de Pedro está desactivado en Zoom.
Y tiempo. Ok, espera, si tienes chance, pues dale un abrazo a la persona que y ahora los invito a que tomemos asiento. Y a ver, quería invitar primero a Claudia. Sí, ay, los que están escuchando ahorita en diferentes partes de México y otros países. Y ¿cómo te sentiste con esta actividad? Primero, ¿cómo te sentiste recibiéndolo y cómo te sentiste dándolo? Ok, yo digo que no hay casualidades, que me identifiqué con ella, como mamá, y bueno, cuando me mamá. sí, me identifiqué muchísimo con ella por cuestión de sus sueños, ¿no? Mucho pues, con ella. Cuando ella me dijo cómo me vio, pues, así como que me... ¿Pero qué sentiste cuando te personificó? Empecé a sentir con ganas de llorar. ¿Por qué? Porque, ay, quiero llorar. Porque me di cuenta que dijo mis sueños. Que mis sueños por mis hijos, que mis sueños por ser la mejor mamá, la mejor hija, la mejor esposa, la mejor todo. Y yo vi Claudia de mis sueños cuando yo era niña, ¿no? ¿Cuál pudieras decir que fue tu punto de disociación? O sea, donde, de la realidad, donde tu chin, o sea, Donde aquí yo le platicaba que mi sueño era, yo fui una niña con carente económicamente, pero era muy soñadora. Yo quería tener una casita, un carro bonito, y lo llegué a tener cuando me casé. Y lo llegué a tener cuando me casé, y me dijo ella algo que nunca lo había visto, que no tenía que haberme casado para tener yo y esa casa bonita. Sí, sí, que yo lo hubiera podido haber tenido. ¿Por qué? Porque, bueno, me casé muy joven, me casé a los 18 años. Entonces, terminé mi carrera, entré a la universidad a los 35 años, acabo de estudiar Derecho, y hace 2 años terminé la carrera de Psicología. Entonces, me dice, si pudiste eso, o sea, que no puedas tú comprarte tu carro, otra vez bonito, y tu casa. O sea, no tenías que haberte casado, o sea, entonces, eso fue lo que despegué. ¿Y en qué te puedes reasociar ahorita? ¿Con qué te reasocias? ¿Con qué te reasocias de eso que habías disociado de Claudia? ¿Ahorita? Ah. Sí, por ejemplo, ahorita te reasocias con el hecho de decir, tú tenías que haberte casado para eso, ya te demostraste un logro. Entonces ahora reasociate con el hecho de creer en Claudia y ahora empezar, inclusive estando casado. No sé, por aquí. Carlos, No, sino que me dijo, ahora que si pudiste terminar una carrera, pudiste hacer Cursos para sugarear en línea. ahora pues puedes comprar tu carro y puedes poner tu casa. Bien. Que yo lo puedo hacer. Va. Un aplauso para Claudia. Kenia. Véngase. Ánimo, Kenia. ¿Mande? Sí, ¿verdad? ¿A poco no te ya carrampía de luz? Esquivé a Sara y caí con Kenia. Yo sé que no traigo moto. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Si nos puedes hablar, ¿cómo fue tu disociación consciente, ¿no? En la que dices, ay, pero lo que me dijo siendo yo y con qué te reasocias. Pues la verdad me hizo sentir
muy bonito, no me dijo, no sé, nada desagradable. ¿Quién fue tu viada? Brenda. Ay, Brenda Rivera. No, y es que en realidad, pues no sé, le platiqué prácticamente mi vida y entonces, pues lo que soy. Y le digo, no sé, siento que tengo una seguridad y el poder de no sé, sentirme mágica, ¿no? O sea, a veces siento eso. Y lo primero que hice fue presentarle y decirle cómo me siento, o sea, que tengo hijos, que soy casada, que como muy segura, ¿no? No me dijo nada negativo, no me dijo, al contrario, me hizo sentir muy bonito. ¿Y con qué te asocias? Me reasocio, pues no sé, ser mejor persona todavía, o sea, no sé. Pero la cara lo dice todo. ¿Qué dijiste, Brenda? Saca. Y ha de ser guapo porque no dio. Es de la necesita voz sin olor. No, pues muchas gracias. Gracias. Dale, gracias. Bien. Y ya por último, gustaría, pero venga esa psicóloga. A ti que te encanta hablar en público, que no le tienes pánico escénico. Está bien. A ver, ¿qué, ¿cómo fue tu disociación consciente? ¿Cómo la identificaste y con qué te reasocias? Soy muy miedosa. Lo vio. Ella vio mi miedo. Empezó a temblar las piernas cuando ella empezó a hablar de mí. Que es cuando vamos a perdonar. Pero me reasocié cuando me dijo que nosotros podemos salir, que somos capaces, que podemos y que no nos olvidemos, que empecemos a hablar por nosotros y dejar de rescatar. Porque voy a voltear, me dijo, y vas a ver a cuántos has rescatado. Sus palabras, sus bellas palabras. Y me voy con eso. Y me dijo, ¿y a ti cuándo te vas a rescatar? Y le agradezco. Bien. ¿Están de acuerdo que no podemos dar algo que no tenemos? Entonces, en un taller de formación de consejeros en adicciones, o también en un taller de formación de consejeros familiares en adicciones, normalmente, o sea, todos presumimos que traemos para dar, pero a veces no es así. Por eso, estas dinámicas iniciales nos permiten, o sea, saber si traigo para dar y si no traigo, generarlo porque no puedo dar algo que no tengo. O sea, por eso es bien importante, porque ustedes van a trabajar con la familia. Trabajar con la familia es trabajar con el signo de la enfermedad, o sea, es lo que genera la enfermedad. Y consideramos que una enfermedad tiene signos y tiene síntomas, pero es importante que vivan la experiencia porque no la podemos compartir si no la hemos vivido. Y ahora, entrando en un contexto más teórico, vamos a ver lo que son los niveles de intervención. Existen 5 niveles de intervención. ¿Okay? Ahora, ¿qué es una intervención? Una intervención es poder hacer una acción dentro de la acción. Entonces, a veces cuando estás hablando y estás con un especialista, te dice, a ver, es que quiero aportar algo, ¿no? Y dice, no, no me interrumpas, no, no te estoy interrumpiendo, estoy interviniendo. Cuando una persona está en crisis, o sea, no estás interrumpiendo, estás interviniendo. Entonces, por ejemplo, a algunos de ustedes les ha tocado atender una intervención en crisis por suicidio. Entonces, cuando eres interventor en crisis en el área de la suicidología, debes de considerar que el 99% de los suicidas, lo último que quieren suicidar es el cuerpo. O sea, hay algo que quieren suicidar. Es un pensamiento, un sentimiento, una emoción, un recuerdo, un evento o un futuro que está próximo. Entonces, una persona suicida a veces piensa que quitándose la vida se acabó el problema. ¿Cómo es una intervención? ¿En dónde intervienes? Considerando que en una crisis suicida, un individuo que está determinado, sea hombre o mujer, a quitarse la vida, ¿sí? Requiere ser muy específico con lo que le vas a decir. Y si tú le dices,
no lo hagas, ¿ok? Es lo peor que puedes hacer porque el no lo hagas, o sea, él ya lo tiene de cierta manera desafiado, él está seguro de que lo quiere hacer. Entonces, cuando una persona está muy segura de algo que quiere hacer, la única manera que puede romper con su seguridad es generando la duda. Generando. ¿Y qué es generar la duda? ¿Sí? Crear la duda, por ejemplo, los abogados nosotros manejamos algo que se llama la duda que razonable. Y la duda razonable, ¿sí?, se refiere en la psicología también a crear una duda que te haga dudar de tu razón, que te haga dudar de aquello que estás seguro. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros estamos seguros de algo? Tenemos que llevar a llegar a algo que se llama labor de qué? De convencimiento. ¿Okay? Pero analicemos la etiología de la palabra convencimiento, es decir, convencer. O sea, es vencer ese pensamiento. ¿Y cómo lo vences? Pues instaurando un nuevo pensamiento, introyectando un nuevo pensamiento. Entonces, a mí me ha tocado atender un montón, desde edificios espectaculares, adentro de casas, donde está el hijo ya a punto de matar al papá con una escopeta, luego quererse quitar la vida. Ha sido un sinfín. Tengo mucha suerte para estar cerca o que me toque ese tipo de intervenciones. Entonces, en una de esas ocasiones estaba una persona que se quería suicidar, estaba a punto de aventarse de un puente. Ese fue, bueno, ya tiene como 10 años, más o menos, 10, 11 años. Ese iba pasando por ahí por Palacio Municipal y estaba a punto de aventarse del canal. Estaban ahí los de UMAS y el encargado de UMAS conocido. Lo saludo y luego me dice, ven, ven, ven. ¿Qué onda? ¿Qué pasa? No, pues es que ya quisimos hablar con él, pero no quiere reflexionar y está diciendo que se va a matar. Le digo, órale, le digo, déjalo con él, de todos modos se va a matar, ¿no? Sí, ok, bueno. Entonces ya llego con este vato y le digo, ¿qué onda, perro? Le digo, ¿qué onda, güey? ¿Qué onda, cabrón? ¿Qué pedo? Y luego me dice, ¿y tú qué eres? Ay, es más un pinche chismoso. Y luego me dice, ¿qué? ¿Me quieres convencer? No, 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 no. A mí ya me dijeron que está seguro. Yo nomás tengo una duda. Pero esa era mi estrategia, ¿no? Llegarle sin que él pensara que mi intención era bajarlo. Y luego me dice, que el vato, ¿qué duda tienes? Luego es que yo nomás tengo una duda. ¿Exactamente qué vas a suicidar? No me dice, ¿cómo que voy a suicidar? Mi Mi vida. vida me dice, No, 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 no. no. Me Me queda queda claro claro que al al aventarte, o sea, quitar la vida. Y Y si si es, es, que digo, ¿por qué no? puede ser Puede que ser que no no. larmes y quedes todo chuequito, güey. Y luego Y luego me me dice, dice, no mames, no, neta. las Las probabilidades de que quedes todo chuequito y no te mates son muchas, güey, contentos. Y Y luego luego el el vato vato le le dice, dice, "Ah, cabrón". Digo, pero, a a ver, ver, güey, güey, ¿quién quiere suicidar? Y Y me me dice, ¿cómo que quién quiero suicidar? Sí, o sea, ¿quieres suicidar un pensamiento, una emoción, un un trauma trauma del del pasado? O pasado? O sea, sea, ¿qué ¿qué quieres quieres suicidar? suicidar? Me dice, no, es que No, es quiero que quiero suicidar suicidar el el hecho hecho de de que que no pude, no pude, porque era una persona que había sido deportada y que al y haber que al sido haber sido deportada deportada no había podido prosperar, su su familia familia estaba estaba en Estados Unidos y que y que estaba estaba lejos lejos de de su su familia familia y y quería quería suicidar el sentimiento que le generaba sentirse como fracasado. Le Le digo, digo, ah, ok, le digo, bueno, y eso si es eso lo es lo que que quieres quieres suicidar, te quiero decir que que es es lo lo último último que que vas a vas a suicidar. suicidar, eso no se puede, Se queda se vivo. queda vivo. Luego me Luego me dice, dice, ¿cómo que se queda vivo? Le Sí, digo, porque sí, porque sí. para ti Para ti ahorita ahorita te te lastima lastima el el hecho hecho de de qué que van van a a pensar pensar tus tus hijos hijos que te que te deportaron deportaron por tu por tu alcoholismo, alcoholismo, por por tu tu adicción adicción y no y han no han podido podido prosperar prosperar aquí en aquí en México. México. El El tema es tema de es que de que les vas les a vas a dejar a dejar a ellos ellos por por siempre siempre la la idea idea de de que que su su papá no papá no solamente solamente fracasó fracasó en en Estados Estados Unidos por Unidos su por su alcoholismo y su alcoholismo y su adicción, adicción, sino sino que que también también fracasó fracasó en la en la vida vida al no al no saber, saber, al no al no saber saber cómo cómo enfrentar esta enfrentar esta situación. situación. Entonces, Entonces, para para tus sus hijos y hijos y para sus para sus nietos, nietos, cuando les cuando les lleguen a lleguen a preguntar preguntar ¿y y cómo cómo murió murió mi mi abuelo? abuelo, Le van a le van a decir, decir, se se suicidó suicidó porque no porque no aguantó la aguantó la presión de presión de ser ser deportado. deportado. Entonces, Entonces, aunque tú estés muerto, tu fracaso del que estás huyendo sigue vivo en el recuerdo de tus hijos
en la dinastía de tus nietos y en la de tus bisnietos. Y para que se les olvide en tu familia, a lo mejor van a tener que estar los tataranietos y todavía se estarán acordando que algún familiar de ellos fue deportado y se suicidó. Luego me dice, no es chica. Entonces, si lo que tú querías suicidar era eso, no se va a poder. Entonces, yo sin darme cuenta, le hice una pregunta que se convirtió en un método. Entonces, cada vez que voy a una intervención, digo, ¿qué quieres suicidar? Y siempre vamos a encontrar que hay algo, o sea, hay otra manera, otra alternativa de cómo enfrentarlo. Entonces, ese muchacho se pasa del otro lado del puente, se va con los de UMA, se va al INCAP, vive un proceso y ahorita está terminando su doctorado. Está estudiando un doctorado en educación, porque estudió psicología, estudió una maestría, hoy es docente. ¿Y en qué creen que se especializó? En suicidología. Y ahora el vato, pues, su familia, sus hijos, algunos ya se vinieron a vivir a Tijuana. Y ya después teniendo una plática con él, yo le decía, es que los griegos utilizaban la palabra suicida, no para quitarse la vida, sino decían, yo tengo que suicidar mi defecto de carácter, tengo que dejar de darle vida a mi defecto de carácter. Tengo que suicidar mis traumas, tengo que dejar de darle vida a mis traumas porque esta parte me está quitando vida, entonces tengo que suicidarlo. Entonces, después en el contexto cultural se adoptó la idea de que suicidarse era quitarle la vida. No, suicidar era quitarle vida a algo que te estaba quitando la vida. Déjate. Entonces, ¿qué es eso? Es una intervención, es una acción dentro de la acción. O sea, ahí ya estaba sucediendo una acción. Entonces, ¿qué es lo que yo llego? Genero una acción. ¿Y cómo lo hago? La duda. ¿Qué? La duda. Y siempre el poder integrar la duda nos dice el Rogelio Borghetti, nos dice que el arte de hacer preguntas es crear una pregunta que te haga que te generes otras 20 preguntas. ¿Cuál es la herramienta de un terapeuta? Saber preguntar. No saber aventarse un discurso bien filosófico, no, sino saber preguntar. Porque cuando tú preguntas algo eficiente, esa persona te va a hacer, o sea, cuando te preguntan, pues, algo eficiente, algo inteligente, van a crear el hecho de que te generes varias preguntas y que te van a hacer dudar. ¿Okay? Entonces, de ahí viene la palabra convencimiento, o sea, penso mi manera de pensar para crear una alternativa en mi manera de pensar. Entonces, en las intervenciones, te consideramos que hay 5 niveles de intervención, o sea, midiendo la involucración del profesional. Las primeras etapas están pensadas para hacer una introducción de la familia en los procedimientos y el último representa el seguimiento tras la terapia dentro del núcleo y ahorita les voy a explicar cómo funciona cada una. Entonces, el interventor en la consejería de adicciones no solamente es el interventor que va a interviene ante una ideación suicida, pero también es el interventor que puede llegar a un contexto familiar y crear una intervención, es decir, una acción dentro de la acción, involucrar a toda la familia para una labor de convencimiento, para un tratamiento. Entonces, empezando por la primera intervención es prevención. ¿Cuál es el primer punto? Que en el enfoque proactivo, el terapeuta debe aplicar un enfoque creativo para evitar problemas futuros dentro de las relaciones familiares y promover las dinámicas saludables para todos los miembros. En el diseño de programas, en función de las problemáticas que se presentan como riesgo para las familias disfuncionales que está atendiendo el terapeuta, debe de diseñar programas adecuados para cada situación. Y en el enfoque, en el fomento de la comunicación, que nada más lo mueves ahí con, repito, por favor. Ahí mero, ok. Muchas problemáticas en las familias y funcionarios se pueden prevenir con una buena comunicación y escucha empática. El terapeuta debe facilitar fuentes para que esto suceda. Déjenles explico los otros. En el desarrollo parental, los tutores legales en una familia disfuncional pueden actuar mal por desconocimiento.
Por eso es importante que el terapeuta a ustedes les ofrezcan habilidades parentales para prevenir posibles problemáticas. En la identificación de riesgo, el terapeuta debe analizar las dinámicas familiares para detectar a tiempo y remediar factores de riesgo que puedan promover actitudes violentas o que se requiera una intervención en crisis. Y en la sensibilización, el terapeuta debe ejercer un papel pedagógico educando a la familia en todas aquellas dinámicas que son tóxicas para ponerles freno y para poderlas transformar. Ahora consideremos algo que es bien importante, la intervención de prevención. Entonces, ¿prevención de qué? No solamente de adicciones, pero hablemos de prevención de trastornos mentales. Vamos entrándole un poquito al enfoque clínico, ¿qué les parece? ¿Vale? Bien. ¿Qué es un síndrome? Es un conjunto de signos y síntomas. ¿Qué es una psicopatología? Es una enfermedad mental. ¿Qué es un trastorno? Es una alteración de la personalidad. Los síndromes empiezan en su mayoría por desconocimiento, de manera natural. Si tú desconoces lo que está sucediendo y te está creando una incomodidad a nivel cognitivo, a nivel mental, porque hay algún tipo de problema en tu dinámica familiar desde tu crianza o tu adolescencia, si ese síndrome se normaliza en tu manera de pensar, se va a convertir en una manera psicopatológica de pensar. Es decir, cuando normalizas lo anormal, cuando normalizas los gritos, el maltrato, la violencia, el abuso, el abandono, el rechazo, la traición, la humillación y la injusticia, cuando eso lo normalizas, tu mente lo va a convertir en una psicopatología normalizada de pensar. ¿Y qué sucede? Que el 99% de las enfermedades mentales parten de una estructura patológica de vida que está anormalizada. ¿Okay? Entonces, te acostumbras a ese enfoque anormal, entonces tu cerebro también desarrolla una estructura anormal de proceder. Entonces, si eres un individuo que vive nada más con cortisol, con dopamina y con adrenalina y noradrenalina, tu cerebro va a estar estresado. Entonces, las posibilidades de que tu cerebro desarrolle una afectación, un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad generalizada, un trastorno limítrofe de personalidad, un trastorno bipolar, un trastorno esquizoide, esquizotípico, esquizofrénico, esquizofreniforme, o sea, son muchas, inclusive un trastorno obsesivo compulsivo. ¿Por qué? Porque tu cerebro se adecuó a vivir bajo un estrés que desnormalizó su funcionamiento natural. Entonces, ocuparás medicamentos para poder segregar neurotransmisores para poder dar nuevamente un funcionamiento medio normal. Entonces, en el primer nivel de intervención, en una intervención temprana, tú como consejero familiar haces un análisis de la familia que estás atendiendo y decirle, ¿sabes qué? Ese niño y esa niña, bajo el yugo de tu codependencia, con un rescate y una personalidad al mismo tiempo neurótica, y de parte de tu esposo, una personalidad también neurótica, narcisista y con alcoholismo, los hijos se convierten en ¿qué? En esponjas que normalizan el estilo de vida del papá y de la mamá, y al normalizarlo, cuando se enfrentan en un contexto diferente al contexto de su vida, entonces generan un contraste muy distorsionado y dicen, ah, cabrón, ¿dónde vivo? ¿Con quién estoy viviendo? Entonces, si ven a otra familia que está en el mismo contexto anormal, se van a hacer muy amigos. Pero lo que los hace amigos es la anormalidad y la patología en la que viven. Pero si llegan a un mundo donde es diferente, donde hay más variedad, entonces se van a sentir que no encajan. Pero digamos que vives en la misma colonia por varios años. ¿Sí? Y no sé si les ha tocado conocer a personas que no salen de su círculo de 5 cuadras y se casaron con la vecina de enfrente.
Y su hermano se casó con la vecina de atrás. ¿Ok? Y la hermana con el de la otra calle. Y que la chingada. Entonces se convierte en una comunidad muy limitada. Entonces dicen, no, es que formamos familia con los vecinos. No, no formaste familia con los vecinos. O sea, tu percepción del mundo era tan anormal que te quedaste metido en un mundo muy pequeño, donde después llega la parte natural del ser humano de querer conocer. Y dices, puta madre, pinche desmadre. O sea, no tengo ni madre de vida acá. Y ahí vas otra vez, ¿no? Y luego ya se juntan todos y todos van a estar hablando. ¿Y te acuerdas de aquel güey que vivía aquí enseguida? Pues quién sabe qué habrá sido su vida, chingada. Y las vidas se convierten nada más en un contexto así, muy pequeñito, con historias repetitivas, y luego te las cuenta la familia y tú le haces como que no te las sabes. Ah, sí. Pero él te la han platicado 20 veces, ya hasta te la sabes, ¿no? Y le dices, ah, se brincó una parte. Ok, pero ¿qué sucede cuando vives en ese contexto anormal? Entonces tú como consejero detectas esa familia disfuncional, ¿ok? Que está con mentes tempranas de desarrollo y le dices, ¿sabes qué? Esto tiene una consecuencia lógico-terapéutica, ¿ok? En el contexto psicológico va a crecer distorsionado. Y luego observas que esa misma mamá y ese mismo papá traen complejos de superioridad, de inferioridad, y dices tú, ah, cabrón, no los identifican y le dices, es que se los vas a transferir a tus hijos. Dices, no, 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 porque mis papás eran igual, y luego dicen, y mira cómo salí yo. No, pues bien chingón. Ok, entonces, en un contexto clínico, ¿okay? ¿Cómo se va formando la patología? Cuando lo anormal se considera que es normal. Y luego ya llegas a un mundo donde hay más normalidad y resulta que eres el anormal. Entonces tú vas a decir, el mundo es anormal. Y yo soy normal, cabrón. Porque acá veo a la gente siento feliz, cabrón. Che raza loca, ¿no? Con lo que anda, ¿no? O sea, las chingadas, bichos creídos, ¿no? Me refugio otra vez, ¿a dónde? A mi cuevita. Mi colonia, en mi ambiente, con los mismos amigos, con el mismo cotorreo. ¿Por qué? Porque en un contexto del mundo real, o sea, no nos sentimos adaptados. Entonces desarrollamos el complejo o el síndrome del hombre de la cueva. ¿Cuántas personas viven refugiados en su casa? Que ustedes conozcan sin conocer el mundo. Y ahí se quedan. Ya no hay más. Ya no hay más mundo. Ya no hay más vida. Entonces, en el contexto clínico, en el nivel de intervención temprana, no solamente nos sirve para poder identificar adicciones, pero también para poder identificar la creación o el desarrollo de trastornos mentales. Los trastornos mentales no son casualidad. La repetición de los duelos no son casualidad. Hay una frase que a mí me gusta mucho, dice, todo aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Ahora, yo la cambio un poco y todo aquel que no conoce su historia, garantizado va a repetirla. O sea, garantizado. ¿Sí? Entonces, si nosotros lo observamos desde el nivel de intervención temprana, bueno, el primer nivel de intervención, la prevención, nos permite analizar cuál va a ser el panorama. ¿Cuál va a ser el panorama? Entonces, si vemos nosotros en el 99% de los casos de alcoholismo y de adicción, ¿sí? Fueron patologías que se desarrollaron porque no fueron prevenidas. Porque la adicción no se proviene desde el consumo. ¿Okay? Vamos a hacer un análisis, ¿no? Digamos que aquí está la sustancia. ¿Okay? Es más, voy a ocupar a 3 personas. Vente Luz. Okay. Cookie, cállate por acá. Clara, vente por acá. Okay. Vamos a hacer una representación, ¿no? Venga, okay. Clara, ¿tú eres la sustancia? Okay. Ve nomás. Tú representas en este caso el trastorno, ¿ok?
Y no digan, nada es casualidad, antes de llevar, se manifiesta. Ajá. Y tú representas las etapas tempranas. ¿Ok? Entonces, si yo soy un preventor en adicciones, ¿ok? Entonces, y yo quiero, ¿cómo se llama? Melissa, si yo quiero que ven, Melissa, aparte, por favor. Ok. Si yo soy un preventor de adicciones, y aquí está Melissa, entonces yo voy a querer prevenir que no llegues a claro. Entonces, si yo como preventor de adicciones no tengo un contexto de la intervención primaria o más holístico, te voy a decir, lo que pasa es que la marihuana o el alcohol o la metanfetamina o la cocaína puede llegar a desarrollar un daño orgánico que se va a convertir en un trastorno y esto y lo otro y todo, bla, 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 ¿no? Y ahí voy a estar hablándole y hablándole y hablándole y hablándole de todo lo que puede llegar a desarrollar. Okay. Pero si soy un poco más holístico, entonces ya no solamente me enfoco en la sustancia, que no, o sea, vamos a prevenir ahora que tú desarrolles un trastorno, ¿ok? Porque si desarrollas algún trastorno de ansiedad o depresión, o si tienes ansiedad o depresión, que las posibilidades de que tú llegues a la adicción van a ser muchas. Si tienes un trastorno disociativo y no lo atiendes, van a ser muchas. ¿Ok? Pero si yo nada más me enfoco desde el trastorno, la prevención del trastorno, para que no llegues a la adicción, me estoy quedando muy atrás. Entonces, ¿qué hago? Melissa, tenemos que tratar desde tus etapas tempranas. Tus duelos, tus complejos, tus traumas, tu percepción de la vida, tus niveles de crianza, dónde adoptaste tu personalidad, dónde creaste tu identidad, en qué momento te fuiste disociando de ti, para que desde el momento que atendemos tu etapa temprana, prevenimos el trastorno, prevenimos la adicción. O en su defecto, prevenimos la adicción que puede llevar al trastorno. Entonces, cuando ya tenemos identificadas las esferas en una etapa de prevención, digo, ok, bueno, vamos a prevenir con Melissa. Melissa, digamos, tiene 10 años. Ah, ok, entonces en este caso tengo que analizar a la mamá, tengo que analizar al papá y tengo que analizar a las otras generaciones. ¿Qué le dieron las otras generaciones al papá? ¿Qué le dio el papá a la mamá? ¿Qué le dio la mamá al papá? ¿Y qué le dan papá y mamá a Melissa? ¿Okay? Entonces, desde ahí ya identificamos la lógica secuencial de el trastorno que puede, de las etapas tempranas que se pueden distorsionar en ti, del trastorno que puedes desarrollar y la adicción que puedes desarrollar. ¿Okay? Tomen asiento, por favor. Muchas gracias. Entonces, cuando nosotros hacemos una representación, ¿okay?, que nos permite analizar de manera esférica, entonces nos vamos a ir a la prevención. Entonces, por eso aquí en los niveles de intervención, ¿okay?, ¿qué es lo que generamos? Una acción dentro de la acción. Porque la mayoría de las veces el preventor en adicciones deja de lado una gran, importante y muy valiosa información y eso genera algo que se llama sesgo cognitivo. ¿Sí saben qué es un sesgo cognitivo? El sesgo cognitivo es decir, que tengo información incompleta y quiero hacer resoluciones con información incompleta. O sea, no tengo toda la información, pero quiero opinar como si la tuviera y quiero tomar decisiones. Y luego genera una disonancia cognitiva. ¿Qué es la disonancia cognitiva? El sesgo, al no tener toda la información, genera disonancia. Entonces, opinas dos veces o de dos formas sobre algo que tampoco tienes todavía contemplado. Entonces, por eso muchas veces la prevención de la adicción no está solamente en el enfoque de no llegar a consumir la sustancia, sino identificar las psicopatologías o los síndromes y las carencias que están en el individuo que lo puede hacer llegar a contemplar el consumo como una alternativa y ante la falta de apreciación por sí mismo, no considerar el daño que se puede hacer. Porque es muy difícil que tú le digas, fíjense, lo más irónico, que tú le digas a una persona que está consumiendo, no consuma drogas porque te hace daño. Esto es lo que se quiere hacer. ¿Okay? O a lo mejor es de la única manera que aprendió, porque a lo mejor le enseñaron en su vida a recibir daño. Y cuando ella es adulto, ¿qué va a hacer? Se va a hacer daño. A un adicto
no lo vas a asustar con que se va a morir. Está muy cabrón. Por lo menos de donde yo vengo, a un adicto tú le dices que se va a morir. Ay, madre, o sea, ¿como para cuándo, no? ¿Quieres asustar a un adicto? Dile que puede vivir y que puede llegar a ser feliz. Y lo vas a dejar paralizado. Bien, cabrón. Porque los adictos no le tenemos miedo a morir. Le tenemos miedo a vivir. Y le tenemos miedo a estar bien. Entonces, cuando ya estamos en ese contexto, ¿okay? Es importante considerar que a lo mejor ya no estamos en el nivel de intervención primaria, ¿sí? Sino que ya vamos a necesitar algo más. Ahora vamos a ver la intervención temprana. Cuando empiezan a surgir problemas en las estructuras familiares, es momento de que el terapeuta pase al nivel 2, que consiste en intervención temprana. Debe de abordar las problemáticas para frenarlas a tiempo y establecer unos caminos que no escalen en conflictos o en crisis. ¿Okay? Número 1 es identificación de los problemas. El terapeuta debe leer las dinámicas familiares, identificar los problemas que han comenzado a surgir para ponerles remedio. Es parte de lo que les iba comentando ahorita. Debe proporcionar apoyo en función del tipo de problemáticas que surgen en el núcleo familiar. Y el terapeuta puede proponer terapia en grupo, asesoramiento jurídico o recursos públicos que puedan ayudar a remitirlos. Debe estar también la prevención del agravamiento de problemas. Si no se acortan los problemas de raíz, es fácil que continúen escalando. De ahí la importancia de una intervención temprana por parte del terapeuta y asienta las estrategias para evitar que vayan a peor. ¿Se lo dijo? Intervención para necesidades específicas, que no solamente es el internamiento. Cada familia desestructurada tiene unas problemáticas que abordar y cada una requiere una intervención especializada. Y para eso se requiere el trabajo colaborativo. Para poner remedio a los problemas que se han identificado, este nivel es imprescindible contar con todo el apoyo familiar y concientizarles para ponerle remedio y que todos tengan una convivencia pacífica. Y en el fortalecimiento del apoyo social, asegurar una comunidad que respalde a las familias desestructuradas, especialmente aquellas con riesgo de exclusión social, es vital en ese nivel de intervención. Ahora, prevención, intervención temprana. Primero, la intervención es una acción dentro de la acción. Prevención es evitar que suceda la acción, pero ya está sucediendo. En una intervención temprana es necesario analizar que lo podemos hacer de acuerdo a los estadios de la enfermedad. ¿Cuántos estadios tiene la enfermedad? Tiene 3. Etapa primaria, se va iniciando la enfermedad. Ahí podemos hacer una intervención temprana. Pero ya está activa la enfermedad. Etapa secundaria, ya está activa la enfermedad. Todavía podemos intervenir, podemos crear un tratamiento, pero ahora requiere más integralidad. En la etapa primaria puede haber ya una psicopatología, pero no es trastorno todavía. O puede haber un trastorno, el cual puede ser de cierta manera atendido. Puede haber un duelo, pero todavía no se ha intensificado. En la etapa primaria se activa, pero en la etapa segunda, ya está 100% activada y luego viene la etapa terciaria. ¿Qué es la etapa terciaria? Cuando ya va en declive. Cuando ya el único camino que queda es la muerte. ¿Sí? Y obviamente previo a eso, pues, en el caso de la adicción, cárceles, hospitales, centros de rehabilitación, clínicas de rehabilitación, vivir en la calle, bla, 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 o la muerte. Si lo vemos desde el punto de vista en el cáncer, por ejemplo, la primera etapa de cáncer es en la que estamos todos. ¿Tienes células? Sí, ¿verdad? Ok, tienes probabilidad de cáncer. Así de fácil. Etapa secundaria es cuando esas células desarrollan poblaciones de oxidación que desarrollan dentro de sí células cancerígenas, se activa el cáncer y tienes un tiempo para detectarlo, para atenderlo, para tratarlo. Pero en la etapa terciaria, que cuando ya escala de la etapa 4 en el cáncer, en adelante, pues estamos hablando que ya es inevitable, ¿no? Porque lo mismo sucede con la salud mental, con los trastornos. Entonces, en la intervención temprana,
nosotros debemos de saber identificar en qué etapa de la enfermedad está. ¿En qué etapa está? ¿Está en la etapa primaria? ¿Está en la etapa secundaria? ¿O está en la etapa terciaria? Ahora, síguele para verla. Ah, la 3, ok. Cuando ya está activada la enfermedad, ok, ya se empiezan a presentar problemas, y muy en particular en la adicción. Entonces, los terapeutas en esta etapa, en la etapa 3, que es la intervención en crisis, deben de tener un protocolo de actuación en caso de que surjan escenarios de emergencia en los núcleos familiares, como puede ser violencia doméstica, abuso infantil, adicciones, y ahorita vamos a ver las respuestas, las propuestas, perdón, pero hay algo que les quiero comentar. Hay una certificación que se llama Atención de Víctimas en Primera Instancia, no sé si la han escuchado. Habemos muy poquitos aquí en Tijuana con esa certificación, porque pues sí demanda varias horas, o sea, es bien cansada esa certificación. ¿Y sabes por qué es muy cansada? No por la formación, sino por la práctica. Porque cuando hablamos de atención a víctimas, pues resulta que el 90% de las víctimas se quejan de ser víctimas, pero no quieren dejar de ser víctimas. Entonces, a mí me ha tocado asistir a fiscalía, a acompañar a las esposas que primero denunciaron al esposo por una madriza y que ahora terminan buscando, o sea, cómo desistirse de la demanda, pero les pegaron una madriza a colores y dicen, no, pues ya lo perdoné. Es más, ya volví con él. Es más, ya lo quiero otra vez. Ya va a cambiar. Porque mi amor lo va a cambiar, cabrón. Yo lo voy a cambiar, cabrón. O sea, entonces, sí, pues, madre. ¿Raspé muebles? No. Entonces el tema aquí es de que cuando ya estás atendiendo una crisis, considera que el 90% del escenario ya está perdido. O sea, como interventor en crisis, debes de considerar que las probabilidades de que no logres hacer algo son muchas. Oye, si están preguntando del tiempo, ayer les avisaron que yo agarro viada. Y no me pienso detener, no me van a sacar la campanita, yo la voy a seguir. ¿Vale? Bien, bien. Ok. Es mi pinche clínica, chingada. Es mi computadora, cabrón. ¿No? Mata. Sí. Es la pinche tribuna, cabrón. No, si alguien se tiene que ir, pues lo siento mucho porque no lo van a dejar salir. Si alguien se tiene que ir, yo entiendo. Pero si terminan en detox, no se dan. Mira, habla en el detox. Pues tengo los servicios horarios de mi suegra a las 6, entonces Lo siento mucho. definitivamente sí, gracias, sorry. Dale, bye. Gracias. Ah, se retiró. Ya. Ok, bueno. Aquí ocupo una intervención en crisis. Consideremos que cuando somos interventores en crisis, la mayoría ya está perdido. ¿Okay? Entonces tú nada más vas por un 10%. Porque para que ya se llegue a un momento de crisis quiere decir que hay un descontrol. Entonces, cuando tú te enfocas en un 10% en vez de un 90%, como cuando te dicen, nada más se ocupa un 1% de voluntad y el 99% se dará. Porque con un 10% de contención, o sea, se va adheriendo mayores porcentajes de probabilidad, pero cuando traes como interventor en crisis, quiere decir, por un 90% de control sobre la situación, pierdes control de la situación. Entonces empiezas abarcando terreno de poco a poco. Ok, vamos a ver. Lo primero es, debemos de saber dar respuestas a emergencias. La primera emergencia que debemos de analizar es, ¿está en riesgo la vida de alguien? ¿Okay? ¿A quién le corresponde? Seguridad Pública, le corresponde a Fiscalía, le corresponde a Bomberos, le corresponde a Cruz Roja, ¿a quién le corresponde? Número 2, priorizar el bienestar de la familia. Hay menores, ¿cómo los vamos a rescatar? Hay mujeres
que están endebles, hombres que están corriendo riesgo, porque también pasa por aquellos de sus caras muy sanitas, ¿no? Hay que ponerlos también, hay que rescatarlos, ¿no? Ok, hay que abordar las situaciones de violencia sin ser parte de la violencia, porque hay interventores en crisis que se crean banda, ¿no? ¿Sabes qué? No puede ser parte de, y tienes que tener, obviamente, la coordinación de servicios, en este caso, los especialistas de seguridad pública, bomberos y todo, y proporcionar un ambiente seguro. Cuando tú eres un interventor en crisis, no tienes permiso de qué? De entrar en crisis. ¿Puedes tener miedo? Claro, pero te debes de mantener en control. Esto es como cuando estás en una conferencia y tienes pánico escénico. Los demás no saben que no sabes, a lo mejor no sabes, pero los demás no saben que no sabes. Y el único que sabe que tiene miedo eres tú, ya que si te pones todo acá, eres chingado. Pero no te puedes dar permiso. Entonces, cuando estás en una conferencia, pues buscas a alguien hacia los ojos y ya, diriges todo hacia esa persona, sientes que le estás hablando a una persona y como de repente como que volteas para los lados, pero regresas otra vez con esa persona y ahora lo controlas. Cuando estás en una crisis, ¿sí? Como interventor, ¿sí? Tienes que estar en el enfoque de que en ese momento te toca ser un coordinador, ¿sí? Y no le das cavidad a los ISIS, a los hubieras, porque está muy cañón. En la intervención de crisis dentro de lo que es la consejería familiar, vamos a tener a papás que no creen, a mamás que creen de más, al consumidor que está en una situación de riesgo, a la familia, hacia el entorno, hermanos, esposa, hijos y todo. ¿Y qué necesitamos tener nosotros? Control. ¿Ok? Y también considerar algo, de que hay algo que me encanta a mí del programa de Al-Anon, ¿ok? Las 3C, no sé si la han escuchado. Yo no lo cause, la primera C. Yo no lo curo, yo no lo controlo. ¿Qué si causo? Como yo actúo. ¿Qué si curo? Con lo que yo me enferme. ¿Qué si controlo? Lo que sale de mí. ¿Okay? Entonces, esta no es mi crisis, yo no la formé, yo no tengo consecuencias de, ¿okay? Yo no lo voy a solucionar, yo solamente la voy a, ¿qué? A contener. ¿Okay? Y si sucede que cuando hay 10 o 15 o 20 personas en crisis, ¿quién termina liderando? El que está más, ¿qué? Más tranquilo, el que está más tranquilo, el que está más fuerte. Vamos a la siguiente, por favor. En la 4. En la cuarta es la intervención de tratamiento. El cuarto nivel de intervención familiar está enfocado en el tratamiento terapéutico y en facilitar sesiones para abordar problemas de raíz y mejorar la calidad. ¿Sí? Entonces, en las intervenciones previas, en la temprana, bueno, en la de prevención, en la temprana y también en la intervención de crisis, cuando ya pasa la crisis, tenemos que tomar acciones y hay que buscar tratamiento. Entonces, por ejemplo, ¿les ha tocado sufrir crisis de ansiedad? Sí. Te mando últimamente con eso, sí. Ah, sí. Estamos, de repente, no sé, me se me va la respiración, me tengo la presión, esto. Pero, Normalmente padecemos de algo que se llama taquixiquia. ¿Qué es la taquixiquia? El síndrome de pensamiento acelerado. O sea, es diferente a la neurosis. No construimos un pensamiento y estamos generando otro. No construimos y estamos generando otro. La ciencia es enfocarte en un solo pensamiento hasta que lo puedas planificar. Pero analicemos el esquema. Ahora, tratamiento, ¿qué significa la palabra tratamiento? Vamos a tratar, o sea, vamos a recausar, vamos a redirigir. Entonces, primero el tratamiento de problemas. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué hay que resolver? Segundo, aplicar técnicas en la terapia familiar, es decir, poder coordinar todo el esquema. Tercero, explorar las dinámicas familiares, qué podemos aplicar en el ámbito familiar.
luego viene una bien importante, afrontamiento de traumas. No confrontamiento, sino el afrontamiento de los traumas. El empoderamiento para efectos de qué? De poder integrar a donde se cree que no se tiene. ¿Se vienen ustedes? Que bueno, se dice, ¿verdad? Todos ocuparon una sola sesión terapéutica. Una sola sesión. No si tuviéramos voluntad o disposición, si estuviéramos empoderadas. Lo que más batallamos nosotros no es para poder tener valor, porque es algo que ya vivimos y lo volvemos a platicar. No batallamos para tener voluntad porque nos queda claro que no queremos estar así. ¿Okay? Pero lo que más batallamos es el empoderar, es el creer que podemos, creer que merecemos, creer en nosotros, tener autoconfianza. Lo que más se batalla en un proceso es en que te empoderes. O sea, poder sentirte que entras al Oxxo y aquí está la leche, aquí están las cervezas, y la madre no va a ser nada más que agarren una pinche birria. ¿No? O sea, cuando estás empoderado, o sea, ¿qué significa el empoderamiento? O sea, que tienes las 5A: amor propio, autoestima, autocontrol, autoconfianza y autorregulación. Cuando tienes ese 5A, pues no hay pedo. Te la avientas bien. Pero si careces de eso, entonces no estás empoderado. ¿Por qué? Porque se le llama empoderamiento a esas etapas. Porque cuando te sientes solo, si tienes amor propio, o inclusive si te dicen que te van a dejar, ¿cuál es el pedo? O sea, ya te amas lo suficiente. O sea, cuando ya tienes autoestima, no te importa lo que digan los demás, porque ya sabes cuánto vales tú. ¿Okay? Cuando ya tienes autoconfianza, no andas pidiendo opiniones, entonces te atreves a tomar acciones. Cuando tienes autocontrol, ¿sí? Ya no necesitas que alguien te diga cómo hacer las cosas. ¿Sí? Y cuando ya tienes autorregulación, entonces, como quiero lograr, esto es empoderamiento. Pero cuando no tenemos esa, tenemos ganas, pero no tenemos empoderamiento. Empoderar a una familia, empoderar a un paciente, va más allá del echarle ganas. No le eches ganas, échale esfuerzo, échale lectura, échale cambio, échale acción. Pero cuando no, entonces nada más estamos viviendo en la percepción esa del echaleganismo. Nos vamos al 5 y ya una vez que diseñamos un tratamiento, nos vamos al post-tratamiento. ¿Okay? Que en el post-tratamiento, ¿okay? Un buen tratamiento terapéutico tiene un final, pero el nivel 5 de intervención familiar está diseñado para ofrecer un buen seguimiento a los miembros. Es brindar apoyo, ya ven, no es ayudar, reforzar los cambios y fomentar la autonomía familiar. Entonces, aquí es brindar apoyo, reforzar los cambios y consolidar avances, y ahí lo dejamos con esa. ¿Sí? ¿Qué es consolidar avances? Sí, he escuchado la palabra consolidar. Okay. Consolidar es integrar. Tú ya tienes un cambio, ¿okay? Entonces ahora consolídalo. Ese mismo cambio hazlo tantas veces, fortalécelo tanto que ya sea parte de ti. Ya se consolida y se vuelve parte de ti. Porque hay quienes dicen, no, pues ya platiqué una vez con mi familia, ya le pedí perdón y ya estamos a toda madre. Entonces ya sienten que no tienen que volver a tener una plática uno a uno con ellos. Ese cambio se convirtió en experiencia y no fue cambio. ¿Y cuándo es un cambio? Cuando lo hace de manera constante. Pero cuando nada más se hace ante una sola evento, nada más es anécdota. Okay. ¿Alguna duda o preguntas? Pues bueno, se les va a pasar la presentación y a todos los amigos de las redes sociales. ¿Sí me colgué? Sí, sí me colgué. Y ahora, pero no hay miedo. Se les va a mandar también la presentación del sábado que entra. Les vamos a pedir que impriman sus formatos, porque vamos a hacer unos formatos para que ya traigan todo. ¿Okay? Si quieren traer galletas, traigan galletas. Yo sé que estaban pendientes de que les preguntara. Pero la semana que entra sí les pido que traigan sus formatos,
que traigan también ya las diapositivas impresas, porque se las vamos a mandar con los renglones, ¿no? Para que puedan hacer sus anotaciones. Y hay un libro que les voy a pasar, para si lo quieren ir leyendo. No es mi intención raspar muebles y manipular sus emociones, pero se llama Este dolor no es mío. ¿Okay? Y que me gustaría pasarles otro, pero no sé qué tan buenos sean para leer o qué tanto realmente lo leen. Pero ese es un libro que es digerible y que nos va a ayudar muchísimo. Y a los amigos de allá de Zoom, de Sendero a la Fe, de Creas la Presa, de Casic, de Metamorfosis, de Nacer también. A todos ustedes, todas las personas que están ahorita presentes, muchas gracias. Les mandamos un fuerte abrazo. Enséñenle la cámara ya para que vean al grupo. Dale, muchas gracias y estamos viendo el siguiente sábado. Gracias. Sí. ¿Cómo se llama el libro? Era Este dolor no es mío. Este dolor no es mío. Ajá. Sí. Hasta luego, nos vemos el próximo sábado. Tarea, ok. Bye bye. Bye. Mucho gusto. Igualmente. Hasta luego. Nos vemos Bye, el bye. próximo sábado. Mucho gusto. Bye bye. Igualmente, bye bye. Bye. Luego, gracias. Empezamos de cero, 3, 2, 1, me puse primero, y aunque me caiga al suelo, yo sé que habrá otro vuelo, ya sufrí también, ya perdí, y es así. Saludaron al padrino Paco. ¡Ánimo, compañeros! ¡Ánimo, compañeros! ¡Échale! Perdiendo las pinches Chivas. Pues. Saludos a todos. Quítalo el volumen, quita el micrófono. Pues. Pasó, campanita. Anda. Hola. Saludos a todos. Al padrino pues. ¿Qué pues, hombre? Un 38. ¿Cómo está, joven? Dale. Con las putas Chivas, Diego.